Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, que venga hoy día, que es un jueves previo a un fin de semana largo, es solo coincidencia, ¿eh? No tiene nada que ver con... Tú dices que siempre lo entrevistamos justo en esas fechas. Para fechas que en el fondo pueden ser complejas, de libertinaje para algunos, no. Hoy día estamos en contacto, eso sí, no nos vino a ver el estudio el director regional de El Senda, Byron Martínez, porque tiene datos, resultados sobre la encuesta de Juventud y Bienestar que aplica también este servicio. Así que le damos la bienvenida. Está ahí, parece que está como en viaje, en tránsito, ¿no? Buenos días, director. Bienvenido, director. Hola, Leslie. Hola, Ángela, ¿cómo están? No, estoy estacionado por casa. Sabe que lo escuchamos más o menos. A ver si lo intento. Ahí mejor, sí. Ahí sí mejor. Habíamos estado, parece, con una interferencia. Sí, ahora súper bien, director. ¿Cómo está? Ya, súper. Aquí estamos, estoy después de ir a dejar a mi hija al jardín. Por eso no alcanzaba a llegar al estudio, porque siempre puedo con ustedes en el estudio. Sí. Y el motivo de este espacio, le agradecemos, es particularmente conversar sobre los datos de la encuesta Juventud y Bienestar, que se aplicó el año 2024 a 13.891 jóvenes de 24 comunas y de 193 establecimientos educacionales de la región del Biobío. Y en ese sentido decirles que, bueno, así son estos jóvenes de 15 años, donde principalmente la mayoría se siente bien con su vida, un 53,3% se siente fuerte y saludable, el 75% se siente feliz, o se sienten contentos con su vida. No obstante, también hay un porcentaje que es minoritario, pero que hay que preocuparse. Hay un grupo de jóvenes que nos debe preocupar a todos y todas. Sí, ahí, director, entonces, también esta encuesta con la que es más conocida, quizás, que tiene que ver con la del estudio de drogas en población escolar, acá lo que se está midiendo entonces es como el riesgo que tienen finalmente los jóvenes para poder entonces entrar en el fondo al consumo de alguno de estos estupefacientes, no el consumo como tal. Sí, tiene una construcción más bien asociada a los factores protectores y de riesgo que tiene una persona, donde el pilar de la escuela, el pilar de sus relaciones parentales, de grupo de pares y de tiempo libre son fundamentales, sobre todo en adolescentes, para determinar factores que protegen y factores que ponen riesgo. Y en ese sentido, lo importante es ver que estas cuatro espacios en desarrollo pueden ayudar a proteger o pueden ayudar a incluso poner en riesgo a los niños, niñas y adolescentes en general. Director, siempre se hace esta comparación por quienes ya dejamos esa etapa y somos adultos, de que parece que todo tiempo pasado fue mejor. Los jóvenes de antes eran tal cosa. Siempre se hace esa comparación y a uno cuando fue joven también le decía lo mismo. ¿Qué tan fehaciente o qué tan real es esa comparación? Porque hoy día muchas veces en nuestro país pasamos de esta construcción en donde se decía que la juventud en la era del no estoy ni ahí, que no quería participar. ¿Dónde estamos hoy día en donde efectivamente quizás las juventudes se ven están muy estimuladas? Hoy día reciben información y viven en un mundo ultra conectado. ¿Qué tan cierta es o superamos? La pregunta es, ¿superamos esa generación del no estar ni ahí? Yo creo que pasamos de la generación del no estar ni ahí a la generación súper informada, pero que tampoco participa mucho. Yo lo veo con mis colegas que son académicos en la Universidad de Concepción y otros en la Universidad de San Sebastián. Yo estudié Ciencias Políticas, y su participación es súper baja desde el punto de vista de la organización. Pero, ¿qué nos dice la encuesta en particular? Nos dice que los chicos pasan entre 3 y 6 horas en redes sociales, viendo videos,
pero hay una cantidad importante de jóvenes que hace más deporte. Hay cerca del 50% de los jóvenes que hacen entre 2 a 5, perdón, de 2 a 7 veces semanales deporte, pero hay un 20% aproximadamente, un poco más, que no hace nada eh, en el uso del tiempo libre. Más del 60% de los jóvenes está durmiendo menos de 7 horas, y eso es un tema bien preocupante desde el punto de vista de la salud mental de los jóvenes y también desde el punto de vista del control parental que ejercen los adultos a propósito de estas vulnerabilidades que se pueden presentar específicamente. Por otro lado, los escucho. Sí, es que ahí también quería apuntar, director, a cómo ha ido cambiando, porque me imagino que hoy día los factores de riesgo son otros, a propósito también de lo que usted mismo hablaba respecto a que hoy día también los jóvenes, los niños pasan más tiempo a lo mejor con el teléfono, en el computador, más tiempo como en redes sociales o en internet, que quizás hace 10 años, 15 años. Por lo tanto, hoy día los factores de riesgo han ido cambiando, me imagino también, porque las dinámicas sociales también han ido cambiando. Sí, claro. O sea, hoy día un factor de riesgo específico son el uso de redes sociales excesivas, de las pantallas en general. Y ahí el control parental es fundamental. O sea, un joven de 15 años, si bien es cierto, ya está en un... a ver, me explico. Muchos padres, muchas madres, muchos adultos cuidadores sienten que sus hijos, porque los ven más grandes, más fuertes, eh, más cuidados, en todo aspecto, eh, a los 15 años piensan que están ya en vías claras de ser independientes. No obstante, lo que nos dice la neurobiología y lo que nos dice la ciencia es que un joven en esa edad es cuando más vulnerable es, porque es la última parte de su cerebro que se desarrolla, que es la corteza prefrontal, donde se desarrolla finalmente la toma de decisiones y el juicio en la vida, cosa que es tremendamente importante para nosotros los adultos. Entonces es ahí donde más tenemos que cuidarlos, por ejemplo, de los riesgos, y uno de esos son las redes sociales, por cierto. Por otro lado, también entendemos que hay espacios donde los chiquillos, eh, desde el punto de vista del grupo, generan acciones que pueden violentar a otros. Y eso también es un tema importante. Por otro lado, tenemos una sociedad muy competitiva, donde, como les decía, el 75%, un poco más, dice que se siente feliz y contento con su vida, pero un 34,6% de la misma muestra dice que se puede sentir un fracaso a la vez. Entonces, es complejo. Yo creo que hoy día el tema de la salud mental es un elemento súper importante. Lo que les decía, por ejemplo, las horas de sueño. Para nuestra generación era impensado no dormir menos de 8 horas. O sea, estamos hablando de los chicos que se están acostando después de las 12 de la noche o a la 1 de la mañana y se levantan a las 7 de la mañana, porque están en el teléfono, están viendo plataformas de streaming u otro, o jugando. Entonces, claro, las vulnerabilidades han cambiado y por ende no porque están en la casa los jóvenes están bien protegidos. Eh, ¿Cuántas historias sabemos de personas que se hacen pasar por jóvenes, eh, por estafas a través de redes sociales? Entonces, yo creo que en esta sociedad que hoy día tiene tanta información, tiene tanto acceso a la comunicación como antes no teníamos, que tiene que estar más preocupado de esos mismos canales, porque puede ser un factor protector tener WhatsApp con el hijo, pero también puede ser un factor de riesgo. Entonces, yo creo que ahí la tensión y la conclusión de esta encuesta es que tenemos que volver a poner el foco en las relaciones parentales, en la capacidad de que los chicos ocupen su tiempo libre, que muchos lo hacen haciendo deporte, pero también estando en redes sociales. Eh, y que por otro lado, los factores, nosotros al final de la encuesta hacemos el match, hacemos el cruce entre, entre lo que la presencia, y ahí nos vamos a temáticas más bien asociadas al consumo. Dentro de las preguntas, por ejemplo, cuando le preguntamos a los chiquillos qué tan fácil es recibir cariño o calidez de sus padres, eh, en el caso de los que le cuesta mucho recibir cariño y calidez de sus padres, el consumo es prácticamente el doble.
tanto en alcohol como en marihuana vida, por ejemplo. Entonces tenemos súper claro lo que tenemos que hacer, pero hay que hacerlo. Eso es lo importante. Ahí, director, ¿cómo se hace este match? Porque usted apunta, o en el fondo hoy día el gran clamor que tienen los padres de los adolescentes es como cómo administramos este tema de vivir en un mundo tan digitalizado. Pero lo cierto es que la generación de padres está también en redes sociales, y hoy día pareciera que a esa generación les llegó esta tecnología cuando ya eran más grandes, y pareciera que ellos no saben administrar finalmente también ese punto. Entonces, mucho se le deja a las instituciones, a la institucionalidad, a los colegios, que hagan algo, pero hoy día quienes más se exponen a través de estas plataformas son justamente ese tipo de generación. Entonces, de repente suena un poco raro cuando los padres dicen, hoy las pantallas, las redes sociales, pero finalmente yo estoy subiendo una story, yo estoy contando dónde estoy, yo estoy contando mi drama. Hoy día tenemos una situación que es bien llamativa, que es padres con redes sociales y hijos adolescentes con redes sociales. Yo sigo a mi hijo en redes sociales, nos comunicamos, nos mandamos memes. Entonces, ¿cómo se hace ahí justamente para que en el fondo también se colabore desde esa perspectiva? Porque hoy día finalmente no todos tenemos todas las herramientas como para saber cómo nos movemos en este ámbito digital. ¿Cómo lo hace la institucionalidad sabiendo que hoy día quienes piden ese clamor tampoco lo están haciendo tan bien? ¿O lo estamos haciendo tan bien? O sea, yo creo que aquí hay que adaptarse. Yo creo que ahí siempre soy de la tesis darwiniana. Hay que adaptarse a la realidad y hay que adaptarse al mundo. Y efectivamente eso nos pasa a muchos padres, pero evidentemente hay elementos que hay que ir rescatando. El tomar, no sé, me voy a elementos súper simples, a tomar once juntos, a almorzar juntos sin tener los teléfonos, para establecer instancias de conversación. Eso se ha perdido. Me ha tocado presentar en ya cerca de 10 comunas la encuesta de los resultados comunales y de los resultados por establecimiento educacional. Nosotros tenemos 193 reportes para cada establecimiento, y lo que nos dicen al unísono los profesores, los equipos académicos, es que los padres desaparecieron de las escuelas, desaparecieron de las comunidades educativas, y el rol de ellos es formativo. No obstante, en la encuesta nos dicen que más del 90% de los chiquillos, de los adultos significativos más importantes, son los profesores, y se llevan bien con ellos. Solo el 9% dice que se lleva mal con ellos. Entonces, hay elementos que tenemos que rescatar. Nosotros, y aquí es desde la oferta nuestra, tenemos un programa de parentalidad que está establecido en todas las provincias, en todas las provincias de la región del Biobío, en 15 comunas específicamente. Eh, Tenemos nuestras herramientas de habilidades preventivas parentales, de estrategias comunitarias y familiares, que van en esa línea, que van dando consejos, van dando ayuda, van dando acciones que los padres pueden tomar para poder también no olvidarse que efectivamente, como lo dicen, eh, eh, yo puedo tener, Ángela, la tremenda comunicación con mis hijos, y es una herramienta, y reírnos, pero también pueden ser vulnerabilidades porque las conocemos. Entonces, finalmente la invitación ahí es que la institucionalidad efectivamente puede hacerse cargo o colaborar en complementariedad, pero lo importante es que los padres estén, y los adultos cuidadores estén. Y eso es un relato muy vívido de parte de las instancias educativas en las distintas partes en las que me ha tocado estar, por distintas cosas, no tan solo por la encuesta, sino por herramientas de gestión educativa, de bienestar docente, entre otros. Uno de los reclamos más importantes es que a las comunidades educativas les falta un elemento que principalmente son los padres. Director, y ahí también cuando usted dice que esto se hace la bajada por comuna, por establecimiento, ¿hay alguna diferenciación o en realidad las cifras más o menos son similares, independiente, por ejemplo, del lugar donde se hayan tomado los resultados? En general los resultados son bien homogéneos, Ya. por comuna. Hay algunas situaciones específicas de algunos colegios en particular que deben y que nosotros tenemos marcado en rojo,
que nuestros equipos comunales tienen que hacer una conversa más larga porque hay datos bien complejos. Entonces, pero tenemos la capacidad de observarlos y que nuestros equipos comunales puedan, con atención, decirle, ¿sabe qué? Eh, Colegio Verbo Divino, por decir un nombre, tenga ojo en estas materias. Ya, pero en general los O resultados son dentro de son lo que son los homogéneos, riesgos, sí, ya. son comparables. Ahí hay datos que nos preocupan, por ejemplo, también. Por ejemplo, en este dato que yo les daba del cariño y calidez de los padres, Ujú. en algunas comunas, el caso, sobre todo de consumo de alcohol, de emborrachamiento en particular, eh, entre más cariño, también hay más emborrachamiento. Y ese dato nos dice otra cosa, que por ejemplo, tenemos padres que habitúan utilizar este concepto de cariño es comida, es alcohol con los hijos. Eh, Y mi padre es súper buena onda, mi padre es súper cariñoso y los sábados o los días que sea nos sentamos a ver un partido y nos tomamos una cerveza. Mm. Entonces, ahí también hay que observar el límite, por ejemplo, del cariño, del amor, con un elemento que ningún padre, ninguno, tiene control, que es el desarrollo neurobiológico del hijo o de la hija. Claro. Si yo le entrego alcohol a un hijo, lo que le estoy enseñando es finalmente establecer una relación con alcohol en un espacio seguro que es mi casa, pero no en un lugar específico de seguridad que es el cerebro en desarrollo de un niño. Que ahí, director, se ve como esta malinterpretación de quiero ser como amigo de mi hijo, entonces quiero en el fondo ser más cercano, como en la teoría, entonces ¿qué hago? Lo que haría como con un amigo y obviamente se separa ahí o se malinterpreta que finalmente igual es un niño, aunque usted como mencionaba se puede ver grande, puede ver que parece que es más independiente, pero sigue siendo un niño que está en desarrollo, entonces ahí también quizá hay una malinterpretación de querer ser cercano pero obviamente desconociendo entonces que la relación real que se tiene que formar ahí entre padre e hijo. Sí, claro, o sea, yo creo que el peor error de un padre o de una madre o de un adulto cuidador es creer que es amigo de a quien tiene el cuidado. Eso no puede ser, eso es un error. Yo puedo ser cercano, amoroso, cariñoso, preocupado, atento, divertido, todo, pero no puedo ser amigo de mi hijo porque uno siempre va a tener una relación de verticalidad con él, no de horizontalidad. De verticalidad, ¿por qué? Porque hay que poner normas, porque hay que poner límites, porque hay que hacer seguimiento Claro. de lo que hacen. O sea, nosotros siempre hablamos de la línea continua y la línea churada. La línea continua es de reglas y normas duras, inflexibles, o sea, no duras, firmes, inflexibles, hasta la preadolescencia. Porque después los niños empiezan a desarrollar su personalidad más fuertemente. Y en la adolescencia van a exigir más libertad. Entonces hablamos principalmente que hay que ir achurando esa línea con Y, avances, con permisos, pero también siempre con el control parental firme. sí. Y ahí lo hemos hablado en otras entrevistas, director, pero yo creo que nunca está de más decirlo. A veces cuando, a propósito de lo mismo ejemplo que estaba poniendo recién, respecto al, prefiero que consuma en mi casa, por ejemplo, que pruebe alcohol en mi casa, que lo haga afuera con los amigos. Eso no es, tampoco pensando en la del niño, no es positivo, si tiene, no sé, 13, 15 años, por ejemplo. Lo que pasa es que si consume en la casa va a estar en el lugar más seguro que pueda estar. Pero lo que pasa adentro del cerebro del niño, eh, ayer lo decía en otro lugar, esto es como aprender a andar en bicicleta, que es como lo más doméstico y gráfico se me ocurre. Eh, yo cuando aprendo a andar en bicicleta, nunca más se me olvida andar en bicicleta, ¿verdad? Eh, entonces, cuando yo aprendo a consumir alcohol, en esa edad temprana donde estoy generando aprendizajes de normas, límites, de toma de juicio frente a las situaciones de la vida, yo siempre voy a requerir alcohol para celebrar, para pasar las tristezas, para pasar la alegría, eh, para pasar el rato, porque lo hago parte de mi vida y de elemento intrínseco de vida. Entonces, por lo mismo, es un error. Nosotros en nuestra tesis
y no en nuestra tesis, en la tesis de todas las colegios de neurología infantil, de medicina infantil, los académicos de la psicología, llegamos a la misma conclusión desde el SENDA también. Nosotros tenemos que retrasar, evitar, y cuando hay consumo, reducir a la mínima expresión esos consumos de jóvenes, niños y adolescentes hasta los 24 años, porque efectivamente hasta ahí termina de desarrollarse el cerebro. Y hasta ahí, efectivamente, con el impacto también de las redes sociales y la dopamina que le entrega solo las redes sociales a los jóvenes, más drogas, tenemos resultados sumamente complejos desde el punto de vista de la salud mental de los jóvenes. El director de Senda en la región del Biobío, Mario Martínez, conversando acá en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción respecto a lo que es la encuesta también de que ha entregado también, por supuesto, el Senda a propósito de esta información de los factores de riesgo y donde es muy importante también en relación a el rol de los padres, independiente de cómo se vean los niños, que parece que estuvieran grandes, independientes, pero en el fondo el rol de los padres sigue siendo muy importante. Muchas gracias, director, por estar junto a nosotros en este día jueves. Gracias, director. Gracias, Lely, gracias, Ángela, y que tengan un lindo fin de semana. Cuídense mucho y pásenla ya todos los que no están escuchando. Así es. Muchas gracias por esas recomendaciones siempre muy importantes. Oye, buenísimo ahí ese reporte, interesante también ir buscando las herramientas como para poder pasar el tema de la adolescencia, que es un proceso bien importante en el desarrollo de las personas. Sí, sobre todo porque, claro, esta encuesta de juventud y bienestar que se realizó por parte de Senda, claro, más allá de medir el consumo como la otra, sino que básicamente también cómo se sienten, el tema de la salud mental también, y ahí, como mencionaba el director, el rol de los padres para evitar los factores de riesgo de entrar en algún consumo, por supuesto que es muy importante sentirse ahí acompañados, pero bien, no diciendo, no tomando cerveza con los hijos.